Bienvenidos a la Iglesia Esperanza por el Corazón. Esperamos que os podáis sentir como en casa y que Dios os pueda llenar de esperanza y amor en este tiempo. Hola familia, bienvenidos. Qué alegría reunirnos otra vez para alabar al Señor. Hoy día queremos invitaros a orar para preparar vuestra mente y vuestro corazón para escuchar lo que Dios quiere deciros a través de su palabra y también en medio de la alabanza. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, gracias te damos por este día que nos regalas y gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra y las alabanzas, Señor. Pedimos que tú nos ministres a través de ellas para que podamos, Señor, experimentar tu transformación, tu presencia en la vida de nosotros. Gracias, Señor, por este domingo, por esta maravillosa oportunidad que nos das. En el nombre de Jesús, amén. A mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó, me viste a mí, cuando nadie me vio, me amaste a mí, cuando nadie me amó. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Gracias, Señor, por amarnos. Hola a todos, Dios os bendiga. Soy el pastor Marcos y es una bendición para mí estar nuevamente con cada uno de vosotros para compartir un día más la palabra de Dios. Bueno, nos encontramos en un lugar muy hermoso y estoy aquí porque quisiera contarles una historia personal. En octubre de 1998 entregué mi corazón a Jesús. Yo estudiaba en un internado comunista y estando allí, unos jóvenes de mi edad, de 16 años, adolescente, me compartieron el amor de Jesús. Aquella noche nos fuimos Roberto, mi mejor amigo, y yo, junto a 2 adolescentes más a las afueras de la escuela, porque estaba prohibido hablar de Jesús en aquel lugar. Estábamos así en medio de la noche, había luna llena, estaba todo el campo, en medio del campo, y estando allí, ellos nos hablaron del amor de Jesús y lo que Dios había hecho por nosotros. Tanto mi amigo como yo nos rendimos aquel día a Jesús, entregamos nuestro corazón a Dios, nos abrazamos esos 4 adolescentes juntos, oramos juntos y aquella noche mi vida comenzó a cambiar.
Días después tuve la bendición de visitar una iglesia evangélica en mi ciudad, que luego sería una gran familia para mí. Ahí di mis primeros pasos en la fe. Pero al cabo del tiempo, probablemente un año después, tuve una fuerte crisis espiritual. Me di cuenta que todavía seguía luchando con cosas que me desagradaban en mi vida. Seguía luchando con deseos que tenía antes de conocer a Jesús. Llegué a pensar de que realmente no era cristiano, que era un hipócrita, que no era sincero con Dios ni con las personas. Porque algunos creyentes me decían que cuando conoces a Jesús, tu vida cambia radicalmente. Y eso es real, pero en mi vida sentía que habían cosas con las que todavía seguía luchando. Habían deseos en mí que no agradaban a Dios y la verdad, intenté con toda mi fuerza cambiar. Quise ser mejor persona, pero seguía lidiando con estas luchas dentro de mí. Hasta que entendí el mensaje real del Evangelio. El Evangelio me decía que no se trata de mi poder o mi capacidad o mis buenas intenciones por cambiar las cosas en mi vida, sino se trata del poder transformador y regenerador del Espíritu de Dios operando en la vida del creyente. Bueno, amigos y amigas, en esta mañana me encantaría compartir con vosotros un mensaje que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 5. Él aborda sobre esta lucha interna que tenemos todos nosotros por tratar de buscar a Dios, agradar a Dios, y también Él nos enseña cómo podemos hacer frente a esos deseos que batallan en nosotros contra los deseos de Dios. Así que te invito a que vayas junto conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pablo nos está diciendo que dentro de nosotros hay una batalla, hay una lucha real entre la vieja naturaleza que hemos heredado desde Adán, esa naturaleza que ya nacemos con ella en pecado y que produce en nosotros deseos que desagradan a Dios, y también entre esa nueva naturaleza, la naturaleza del Espíritu, que viene como resultado de nuestro encuentro con Jesús. Ahora es muy interesante porque Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 24 dice lo siguiente, hablando de esa lucha espiritual que había dentro de él. Dice lo siguiente: soy un pobre desgraciado, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Nuestra vieja naturaleza está ahí desde que nacimos. Ahora la nueva naturaleza, como os he dicho, viene como resultado de entregar nuestras vidas a Jesús como el único Señor y Salvador de nuestras vidas. Ella entra en nosotros, el Espíritu de Dios entra en nosotros y produce en nosotros nuevos deseos, deseos que luchan contra los deseos de la vieja naturaleza. Y es por eso que, como decía Pablo en la misma carta a los romanos, siguiendo estos versículos, hay en mí una ley que deseo hacer lo bueno, pero no lo hago, y hago lo que no quiero hacer. Esa batalla está en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Ahora el Espíritu Santo sí produce en nosotros no solo esos nuevos deseos, sino nuevos pensamientos y nuevas actitudes ante la vida. Y es por eso que ambas naturalezas chocan entre nosotros. No se trata que nuestro estado físico lucha contra nuestro estado espiritual, para nada. Tiene que ver con nuestro ser interior. En él hay una batalla, en una parte desea producir deseos que agradan a Dios y por otra parte los viejos deseos con los que venimos luchando desde que nacemos. Ahora sigamos en la palabra de Dios y vamos a ver qué nos dice. En Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24, Pablo también explica esta lucha interna dentro de nosotros diciendo que es una lucha entre el viejo yo y el nuevo yo que se ha entregado a Cristo, entre el hombre viejo y el nuevo hombre. El hecho de que seamos cristianos, amigos, no nos va a impedir de que pequemos contra Dios. Es más, la Biblia dice que el que diga que no comete pecado se hace mentiroso a sí mismo, porque cada uno de nosotros luchamos con el pecado, a pesar de que ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, porque ahora tú y yo tenemos la capacidad de decidir a qué deseo vamos a obedecer. Esa es la gran diferencia. Desde el momento que Cristo viene a nosotros, antes de que Cristo viniera, nosotros éramos rendidos al pecado, a esos deseos. Pero ahora que el Espíritu de Dios vive en ti, vive en cada uno de nosotros, tenemos la capacidad
gracias al poder de Dios que está en nosotros, gracias a esa nueva vida que tenemos en Cristo, que podemos decidir a cuáles de los deseos, a cuáles de las naturalezas vamos a obedecer. Es por ese motivo que escucho a muchos buenos cristianos. Tengo buenos amigos que me dicen, Marcos, llevo años luchando de todo corazón. Y mira que me digo, no lo haré más y vuelvo a caer. Mira que digo, ¿sabes qué? Lo voy a intentar con toda mi fuerza, pero sigo luchando con la pornografía, con las mentiras, con los celos, con los ataques de iras incontrolados. Sigo luchando con no hablar mal de la gente. Hallo que después que vuelvo a caer me siento la persona más sucia y más mentirosa del mundo. Y la verdad no sé qué hacer, Marcos. Y a todos les digo lo mismo. Mira, esa lucha la vas a tener no solo desde que has conocido a Cristo, sino hasta que estemos en la eternidad. Y eso es lo que algunos teólogos denominan el proceso de la santificación, y veremos eso más adelante. Pero ese proceso tiene que ver con que Cristo está moldeando tu carácter, el Espíritu de Dios está moldeando tu carácter hasta que seamos a la imagen de Cristo. Pero en ese peregrinar, en ese viaje, tú y yo vamos a luchar con el pecado. Tú y yo vamos a luchar, seguir luchando con esos deseos de la naturaleza pecaminosa que buscan agradarse a sí mismo y ser su propio Dios. Ahora, amigo y amiga que me estás viendo, me encantaría que continúes conmigo y ahora vamos a hablar especialmente de la naturaleza pecaminosa. Vamos a ver esos deseos que vienen, que se manifiestan en nosotros como resultado de esa vieja naturaleza. Y quisiera invitarte a la palabra de Dios en los versículos 19, 20 y 21, en los que se describe la obra de la carne, en donde podamos ver la manifestación de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Y dice así la palabra de Dios, Gálatas 5 del 19 al 21. Cuando ustedes sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son muy claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permíteme repetirles lo que les he dicho antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Es posible que mientras estoy mencionando estos pecados tú te sientas identificado con algunos de ellos, porque yo sí. Y la verdad no es algo que me guste, es algo que me hace sentir mal. Es algo con lo que por muchos años he estado luchando. No me siento bien cuando me identifico con algunos de estos pecados de los cuales Dios dice que aquellas personas que se deleitan en esos pecados no heredarán el reino de los cielos, no verán cara a cara a Dios. Pues ¿sabes algo, amigo? El rey David en el Salmo 51:5 dice, pues soy pecador de nacimiento, así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Él era consciente que había heredado en su cuerpo la naturaleza pecaminosa que viene desde Adán. Él sabía que había nacido en pecado. Y tú y yo hemos nacido en pecado. En cada uno de nosotros hay estos deseos que nos llevan a rebelarnos contra Dios. Y Pablo, cuando menciona esta lista, no es una lista cerrada. Esto es solo un resumen de esos pecados que vienen como que son producidos por esa naturaleza, esos deseos pecaminosos que hay dentro de nosotros. Y como hemos visto, todos nosotros convivimos con ellos, todos nosotros luchamos con ellos desde que nacemos hasta que estemos en la presencia de Dios. Y Pablo resume este grupo de pecados en 4 grupos. El primero es la inmoralidad, y eso tiene que ver con las relaciones sexuales. En primer lugar dice inmoralidad sexual, y esta inmoralidad sexual se traduce en griego. La palabra griega que describe inmoralidad sexual en este texto es porneia. ¿Y qué significa porneia? Significa tener relaciones sexuales antes del matrimonio o fuera del matrimonio. Y es interesante, aún recuerdo cuando estudiaba en la universidad que muchos de mis amigos me decían, Marco, el fruto prohibido del Génesis del que tú crees, ese es el sexo. Dios está en contra del sexo. Dios no le agrada el sexo. Y es una pura mentira. Dios es el creador del sexo. Dios disfruta que sus hijos disfruten del sexo porque fue creado y fue bueno. Dice que todo lo que hizo Dios fue bueno en gran manera. Dios fue el que le dio el mandato a Adán y a Eva que se reprodujeran, que tuvieran hijos, que llenaran la tierra. Dios no está en contra del sexo. Ahora sí, Dios estableció el sexo dentro del matrimonio.
Porque cuando tú te unes sexualmente a una persona, quiero que sepas algo y a lo mejor nunca lo has entendido así. Cuando te unes sexualmente a una persona, te unes física, emocional, pero también espiritualmente. Dejan de ser dos para ser uno. Y si estáis en pecado, si estáis teniendo relaciones fuera del matrimonio, eso es porneia. Eso viene como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Eso no le agrada a Dios. Dios estableció el sexo para que lo disfrutáramos, para que tuviéramos hijos, para que fuera el disfrute de la pareja dentro del matrimonio. Y fuera del plan de Dios solo te dañas a ti mismo. La palabra de Dios dice que la fornicación es el único pecado, que no solo pecas contra Dios, sino pecas contra tu propio cuerpo. Ahora él dice en el segundo lugar, el segundo pecado que viene como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa es la impureza sexual. Y la palabra griega que lo describe es acatarsia. Y escucha, porque esto es muy importante. Vivimos en un tiempo donde nadie quiere hablar contra la homosexualidad. Nadie quiere decir que la homosexualidad es pecado, o que algunos dicen que, bueno, no es una enfermedad, otros dicen que sí. Hay mucho debate, pero socialmente cualquiera que se levante en contra del criterio de la homosexualidad es atacado. Aún tristemente dentro de la iglesia son muchos los que dicen, no, bueno, eso no es un pecado porque se aman. Pero Pablo está diciendo aquí que como resultado de la naturaleza pecaminosa, muchos van a producir en ellos deseos homosexuales. Acatarsia tiene que ver con relaciones fuera de la naturaleza, no naturales, es decir, entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer. Dios está condenando la homosexualidad. Para nada la homosexualidad es una enfermedad como hace unos años se decía. Yo no creo que sea una enfermedad, pero sí creo que es un pecado. 100%. Dios está en contra de la homosexualidad como está en contra de las relaciones fuera del matrimonio. Pero también habla de pasiones sensuales, es decir, prácticas sexuales desenfrenadas. Hace un año aproximadamente se puso de moda la película 50 sombras de Grey y vivimos ahora en una generación hipersexual, como si la sexualidad fuera la solución a todos nuestros problemas, a los conflictos matrimoniales, a los conflictos de pareja, pero las relaciones sexuales que son buenas no pueden ser el centro, el único centro de nuestra vida. Una película como 50 sombras de Grey o cualquier película que estimule la hipersexualidad, que hagas cosas en tu matrimonio incluso en contra de tus propios deseos, no puede ser bueno. Dios está atacando eso, está diciendo, oye, he establecido las relaciones sexuales como algo bueno, disfrútalo, no se dañen a sí mismos. No creen una expectativa que ni el mismo Dios les ha establecido a vosotros. Dios quiere familias santas, familias que busquen agradar a Dios. Y los deseos de la carne siempre que son deseos insatisfechos, siempre quieren más. Siempre desean más, porque es un ídolo que nunca vas a lograr saciar a tu propia naturaleza. Luego habla de idolatría y brujería. En el tiempo de Pablo era muy común la práctica de la adoración y la veneración de los dioses del panteón romano y del panteón griego. En estas celebraciones muchas veces se realizaban fiestas de donde había orgías sexuales, orgías también de borrachera. La gente se embriagaba con el propósito de adorar y ser parte de la adoración a esos dioses del panteón griego y romano. Hoy día tristemente no ha cambiado mucho. Miren, yo vengo de un país donde hay un sincretismo religioso entre la brujería, la santería que proviene de África y el catolicismo romano. Ahí en Cuba se han unido se han fusionado estas religiones y ves a personas que van a venerar una imagen y luego van a un brujo, a alguien que le haga algún trabajo espiritual o le lea las manos. Detrás de todo eso hay demonios. La palabra de Dios dice que los demonios son los que buscan exaltar la hechicería y la brujería. Así que, hermano y amigo que me estás viendo, si ahora mismo estás envuelto en cualquier práctica de ocultismo, la ouija, la cartomancia, la lectura de la mano, algunas incluso prácticas de religiones orientales, ten mucho cuidado. Porque Dios dice que eso es pecado y ese pecado viene como resultado de esa naturaleza, de esos deseos de trascendencia que hay dentro de nosotros que necesitamos conectar con lo espiritual o con lo que no conocemos. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque eso es un camino muy peligroso en el cual hay una batalla espiritual, hay un mundo espiritual que existe y es real. Y doy gracias a Dios porque los que estamos en Cristo no tenemos por qué temer a eso. Bueno, en tercer lugar, Pablo está hablando de las relaciones interpersonales y menciona una lista de pecados que se producen en nosotros por causa de esa naturaleza pecaminosa y habla de hostilidad, peleas, celos,
arrebatos de furia o de ira, ambición egoísta, discordia, divisiones e envidias. Yo no sé cuántos se identifican con esto. Gente que conozco con muy buen corazón, pero que tienen una ira descontrolada. No pueden controlar la ira. Otros que luchan con la envidia, los celos, hablan mal de los demás, batallan en su interior con estos deseos que al final terminan siendo pecados. Y en cuarto y último lugar, Pablo menciona un grupo de pecados que son autodestructivos. Dice así: borracheras y fiesta desenfrenada y otros pecados parecidos. Mira, tristemente en estos años he visto muchos jóvenes destruir su vida por el alcohol, el consumo de las drogas. Yo creo sinceramente que las adicciones a las drogas, opiácidos y a todas estas cosas que lo que supuestamente nos hacen sentir bien, o al alcohol, no solo son una enfermedad, sí, es una enfermedad que tiene que ver con la adicción, pero también son pecados. Pablo está condenando la borrachera. Pablo está condenando en la palabra de Dios todo aquello que nos metemos en nuestro cuerpo que daña el cuerpo. La palabra dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Bueno, hemos visto una lista desde sexualidades, una lista que tiene que ver con la sexualidad, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que tiene que ver con la idolatría, la hechicería, con una lista con pecados que son autodestructivos, como el consumo del alcohol, de la droga, de cualquier cosa que te metas en tu cuerpo que desagrada a Dios. Todos esos pecados vienen como resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Ellos producen en nosotros la necesidad de llenar nuestro vacío con todas estas cosas. Ahora, hay algo que me gusta de esta lista. Y tú dirás, ¿cómo que te gusta? Sí, hay algo que me llama la atención. A veces como cristianos somos un poco legalistas y hacemos niveles de pecado. Bueno, si la homosexualidad o la fornicación o esto o aquello es muy malo, pero bueno, el chisme, el hablar mal de los demás, la mentira, son pecados más livianos. Y no es así. Pablo, cuando menciona esta lista, los está metiendo todos en un mismo saco. Para Dios no hay nivel de pecado. Si eres un chismoso, si eres un idólatra, si eres un fornicario, si te acuestas con personas del mismo sexo, si mientes, si engañas a las personas, si hablas mal de los demás, si tratas de dividir tu iglesia, si tratas eres una persona violenta y que se aira y que maltrata a las personas, ¿sabes qué? A los ojos de Dios estás en pecado. A los ojos de Dios estás desobedeciendo a Dios y Dios le duele, porque la Biblia dice que el Espíritu ahora que vive en ti se entristece con todas esas cosas. Dios no hace distinción de pecado. A los ojos de Dios todos son iguales. Ahora, sigamos más adelante. Y me encantaría ahora que podamos ver el fruto del Espíritu. Veamos ahora juntos el fruto que produce el Espíritu de Dios cuando viene a vivir a la vida del creyente. Me encantaría que ahora juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos el versículo 22 y 23 de Gálatas 5. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. En el instante en que tú y yo depositamos nuestra vida en las manos de Dios, en que decidimos creer en Jesús como el Señor de nuestras vidas y Salvador de nuestra alma, en ese instante el Espíritu de Dios viene a tu vida y a mi vida, y como hemos visto semanas anteriores, nos sella como garantía de que somos hijos de Dios. En Gálatas capítulo 3 versículo 2 nos habla que además el Espíritu de Dios que vive en los hijos de Dios nos da el poder. El poder de Dios, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero el poder, ¿para qué? Para vencer esos deseos de la carne, para vencer tu lucha contra la pornografía, para vencer tu lucha contra la mentira, para ayudarte a vencer la ira que te controla, para ayudarte a vencer esos deseos que batallan en ti, que te hacen sentir una persona sucia. Pues el Espíritu de Dios es el que te va a levantar, te va a ayudar a vencer la mentira, te va a ayudar a vencer los deseos que operan en tu alma que van en contra de Dios. Es el poder de Dios, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos. Pero Pablo también habla del fruto y usa un ejemplo de la agricultura. Y estamos aquí frente a un hermoso olivo, un olivo silvestre. Y es interesante porque Pablo asemeja ese fruto, esos deseos que vienen de Dios, con el fruto de un árbol. ¿Y qué sucede con esto? Quiero poner dos ejemplos importantes. En primer lugar,
este olivo que está aquí un día fue una semilla. Y lo que quiero decir con esto es que esa semilla un día se ha convertido en un hermoso árbol que produce olivas. Y ahora, ¿qué quiere decir esto en el mundo espiritual? En el mundo espiritual nos está diciendo que tu vida, cuando conoces a Cristo, es como la semilla, pero luego vas creciendo progresivamente hasta un día que comienzas a producir frutos espirituales. Y eso quiere decir que hace un tiempo, cuando aceptaste a Jesús, hasta ahora, cuando miras hacia atrás en tu vida, tú crees que nada ha cambiado, pero sí ha cambiado. Tengo amigos que me dicen, Marco, en mi trabajo ahora soy mejor persona, con mi esposa trato de ser mejor persona, con mis hijos trato de consumir menos droga, menos alcohol, menos pornografía, trato de luchar contra esos deseos. ¿Y sabes por qué? Porque estás creciendo espiritualmente. Así como este árbol de olivo está creciendo y produciendo fruto, el Espíritu Santo en ti va a hacer lo mismo, va a ayudarte a crecer espiritualmente hasta un día que estemos en la presencia de Dios y seamos semejantes a Cristo en nuestro carácter, anhelemos las cosas de Dios. Y ese proceso va a durar desde que has conocido a Jesús hasta que estemos en su presencia. En Ezequiel capítulo 22 nos dice que Dios nos dará su espíritu y cambiará nuestro corazón de piedra y pondrá en nosotros un corazón de carne, un corazón que produzca los deseos que agradan a Dios. Ahora también es interesante lo siguiente, el crecimiento espiritual que produce en nuestra vida el Espíritu Santo es inevitable, no lo podemos parar. Hace un tiempo leía en un libro una historia que me captó la atención y era que un hombre había fallecido y una semilla de bellota había caído en su tumba. Habían puesto una lápida sobre la tumba de mármol y dice esta historia que esta bellota comenzó a germinar, a salir y el árbol comenzó a nacer y golpeaba sobre el mármol, que ese mármol representa esa naturaleza pecaminosa de nuestra vida. Y dice la historia que el árbol golpeó tanto el mármol que lo rompió y salió al exterior. Amigo y amiga, no vas a poder parar el poder de Dios. Lo que Dios está haciendo en tu vida, el crecimiento espiritual, la acción del Espíritu Santo en la vida del creyente, no lo puede parar nadie. Así como esta semilla, así como este árbol un día fue una semilla y ahora es un hermoso olivo, así será tu vida. Así será tu vida. El Espíritu Santo te está moldeando, está trabajando en ti, está formando la imagen de Cristo en tu vida para que el mármol, esos deseos pecaminosos que están en ti, si te rindes al Espíritu Santo y te dejas guiar por Él, será roto ese mármol y será imparable el poder del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, en cuarto y último lugar, me encantaría que veamos juntos cómo podemos ser guiados por el Espíritu Santo para vencer los deseos que están en nosotros que no agradan a Dios. Vayamos juntos a la palabra de Dios. Y os invito que leamos junto el versículo 25 que dice así: ya que vivamos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Mis hermanos y amigos, si eres como yo que por muchos años luché con mi carácter, luché con cosas de mi vida que no me agradaban, con deseos que me hacían sentirme la peor persona del mundo, si te sientes como yo me he sentido, te voy a decir algo. Por mucho tiempo, como os dije anteriormente, intenté cambiar las cosas por mí mismo. Me decía a mí mismo, no lo haré más. Y volví a caer. No lo volveré a hacer más y volví a ir al polvo. Si te sientes así, sientes que por ti mismo no puedes salir del alcohol, por ti mismo no puedes dejar la mala costumbre de hablar mal de la gente, o no puedes desengancharte de la pornografía, o no dejas de mentir, o no dejas de desear lo que no es tuyo. Si sigues luchando con eso y a pesar de que tú mismo te dices, ¿sabes qué? Lo intento, Marco, con toda mi fuerza, pero no puedo. Te digo algo, no sigas intentándolo con tu fuerza, sino ve al poder de Dios. Ríndete a Cristo. Yo entendí que ese era el Evangelio. No era en mi fuerza, sino en la fuerza del poder de Dios que opera en mi vida. Jesús y el Espíritu Santo son tus mejores aliados. Él vive dentro de ti. El Espíritu de Dios está dentro de ti para equiparte, para ayudarte a vencer esos deseos. Hasta ahora es posible que has intentado cambiar por ti mismo. No lo sigas haciendo. Dile al Espíritu Santo que necesitas su ayuda. Dile que deseas que Él sea el que te ayude a vencer con esa área de tu vida con la que llevas años y años luchando y con la que estarás luchando toda tu vida. Pero con el poder del Espíritu Santo podrás hacerle frente. Ahora Pablo nos muestra dos maneras
o nos da dos claves con las que podamos enfrentar nuestro deseo. La primera clave tiene que ver con ser guiados por el Espíritu. ¿Y qué significa eso de una manera clara? Bueno, ser guiado por el Espíritu es lo que conocemos por santificación. Es el poder de Dios, es la acción de Dios en la vida del creyente, en la cual nos va a guiar, nos va a equipar y nos va a fortalecer para hacer frente al pecado que hay en nosotros. Nos va a ayudar, nos va a equipar y nos va a dar la fortaleza para hacer frente a esos deseos que batallan en nosotros. Pero Marco, ¿cómo eso lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo vivir de una manera real y clara en mi vida? Bueno, yo te voy a dar algunos consejos. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos guía hacia la verdad. Esta es la verdad de Dios. Esto es lo que te va a ayudar a discernir entre lo que está bien y está mal. No entre lo que culturalmente está bien o está mal, sino en lo que Dios dice que está bien y está mal. Por eso es necesario que para ser guiados por el Espíritu Santo tenemos que comernos la palabra. Y no digo comérnosla como desayunarnos, sino alimentarnos espiritualmente, leerla, examinarla, extraer de ella las verdades de Dios, y el Espíritu Santo te va a hablar a través de la palabra de Dios. También cada día ve a Dios en oración. Es a través de la oración en la que nos comunicamos con Dios, y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede ante el Padre con gritos, con llantos por tu vida. Cuando te levantes en la mañana, pídele a Dios que el Espíritu que habita en ti te guíe ese día, te dé la capacidad para enfrentar esas áreas de tu vida de las cuales te sientes avergonzado. La oración en segundo lugar, y en tercer lugar, escucha a Dios. Marco, pero ¿cómo puedo escuchar a Dios? Dios te va a hablar de muchas maneras. A través de la palabra de Dios, a través del consejo de hombres y mujeres maduros espiritualmente, pero sobre todas las cosas va a hablar a tu espíritu a través de la oración. Y por último lugar, quisiera decirte que la mejor manera para vencer esos deseos con los que llevas batallando por años es enamorándote de Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 1 dice: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Mientras tus deseos pecaminosos sean el centro de tu vida, Dios va a ser un sustituto. Pero el día que ames a Dios, te enamores de Dios, estés apasionado por Dios, ni la pornografía, ni la mentira, ni el robo, ni los deseos engañosos que batallan en ti te van a poder vencer. ¿Sabes por qué? Porque vas a estar tan enamorado de Dios que esos deseos van a pasar a un segundo plano y van a ser insignificantes en tu vida. Así que sé guiado por el Espíritu Santo y enamórate, apasionate de Dios. Cuando estés locamente enamorado por Dios, todas las demás cosas pasarán a un segundo plano. Tus deseos comenzarán a disminuir. Y no es que no peques nunca más, sino cada vez lo harás menos y menos hasta que seas conformado a la imagen de Cristo. Que Dios os bendiga a todos. Y quisiera resumir este mensaje. Quisiera recordarte que todos tenemos una lucha dentro de nosotros. Todos batallamos con la nueva naturaleza que está en nosotros, que viene a nosotros, y la vieja naturaleza que ha gobernado nuestra vida desde que nacimos. Todos nosotros producimos en nosotros deseos malos que nos llevan a pecar contra Dios, pecados horrendos y pecados que avergüenzan a Dios y que nos hacen sentir la persona más sucia del mundo. Pero Dios produce en nosotros el Espíritu, el fruto del Espíritu, como resultado de que Él viene a habitar en nosotros y nos da nuevos pensamientos, nuevos deseos, nuevas decisiones. Y por último, la mejor manera de vencer esos deseos es ser guiados, ser controlados por el Espíritu Santo, leyendo su palabra, clamando a Él cada mañana y sobre todo, amigo y amiga, enamorándote de Dios. Si estás locamente enamorado de Dios, cada día, Dios te va a ayudar para vencer esos deseos y esos pecados que batallan en ti. Solamente con la ayuda del Espíritu Santo podrás vencer. Fuera de Él no somos nada. Así como este precioso olivo con el que hemos estado aquí viendo, así como ese precioso olivo ha crecido gracias a las raíces, pues tú vas a crecer gracias al poder del Espíritu Santo que está en ti. Sométete a Él, búscale, enamórate de Él. ¿Y sabes algo? Vas a vencer, porque Dios está contigo y juntamente con Cristo somos más que vencedores. Que Dios os bendiga a todos y estamos aquí, hermana y hermano, amigo y amiga, para ayudaros. Que Dios os bendiga y nos vemos. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no
que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Oh, Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y tú estás aquí. Iglesia, canta conmigo. Aquí. tú estás aquí. Díselo. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y tú estás aquí, Jesús. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Hola chicos, hoy les quiero dar una pequeña reflexión sobre la ofrenda. La ofrenda no es más que un obsequio, un regalo que le doy a Dios, a mi familia o a mis amigos. ¿Qué puede ser la ofrenda? La ofrenda puede ser un gesto de gratitud, una opción de obediencia o algo que alguien necesita de mí. ¿Cómo qué? Un abrazo, un beso, una palabra de aliento, mi amistad. También puede ser un talento. ¿Qué es un talento? Un talento es algo en lo cual tú te sueles desarrollar muy bien, que te sale así, solito, pero muy bien. Por ejemplo, yo soy bueno tocando la guitarra, por lo cual digo, bueno, yo voy a tocar la guitarra todos los domingos en la actividad de los niños. Y te dedicas, te esfuerzas, ensayas, practicas, tocas los domingos en la actividad para los niños. Allí tú realizas una ofrenda para Dios. Le estás ofrendando tu talento, le estás ofrendando tu tiempo y tu conocimiento. Pero, ¿de qué manera solemos dar la ofrenda a la iglesia? A través del dinero, ¿verdad? ¿Y por qué la damos a través del dinero? Porque el dinero no es más que el fruto de nuestro esfuerzo durante un tiempo de trabajo, o sea, unos días, una semana, un mes, un año, durante un tiempo de trabajo. ¿Y qué pasa cuando nosotros le damos ese dinero a Dios? Simplemente le decimos a Dios, bueno Dios, toma mi tiempo, toma mi esfuerzo, toma parte de lo que he hecho, te lo entrego. Pero no solo bendecimos a Dios, también bendecimos la obra de Dios. Y cuando bendecimos la obra de Dios, bendecimos a otras personas a través de la obra de Dios. Por otro lado, no solo de lo que damos, no solo damos, sino de lo que damos,
también recibimos. No sé quiénes les ha pasado que les ha nacido dar un regalo o dar su amistad a alguna persona y ese regalo ha sido devuelto de manera sorpresiva y no se lo esperaban, ni en algo que les gustaba mucho, o simplemente han dado su amistad y han perdurado años con esa amistad porque han ofrendado, han sembrado en esa persona y les ha devuelto. En Génesis 4, versículo 3 y 4, habla sobre la ofrenda de Caín y Abel, una ofrenda que le realizaron a Dios. Dice cómo fueron sus ofrendas. Se los voy a leer. Dice Génesis 4, versículo 3 y 4. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Qué vemos en este versículo bíblico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no dice lo mismo sobre Caín? Vamos a leer una vez más. Dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No trajo más nada, no dice la descripción de la ofrenda que Caín le dio a Jehová. Dice que simplemente le dio una ofrenda del fruto de la tierra. En cambio Abel trajo también de los primogénitos, de las primeras ovejitas que tuvo y de las más gordas, de las más bonitas. Y miró Jehová con agrado su ofrenda. ¿Por qué? ¿Qué les quiero decir con esto? Que cuando le entregamos a Dios lo mejor, o a un amigo, lo mejor, o a un familiar, recibimos lo mejor. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, si nos invita a un cumpleaños, un amigo nos invita a un cumpleaños, un familiar, y va y le dice, mamá, papá, pues Marco me invitó a su cumpleaños, quiero irle a comprar un regalo. Y mamá o papá te dicen, Pedro, María, Juan, Lucas, ¿por qué no le das de la camiseta que tienes tú en tu closet, que ya no utilizas? ¿O por qué no le regalas el juguete que te dieron tus abuelos la Navidad pasada, que ya no utilizas? ¿Cómo te sentirías? Te sentirías así como que eso no me parece, eso no está bien, me da pena, me da vergüenza. ¿Por qué? Porque sabes que no es algo nuevo, porque tal vez no expresa tu cariño por esa persona, porque tal vez no expresa lo que tú quieres darle a esa persona, porque tal vez consideras que no es lo mejor que le estás dando a esa persona. Entonces, simplemente dices a papá y a mamá que no, que cómo vas a dar ese regalo. E intentas que te lleven a comprar un regalo nuevo, que a ti te guste, que tú hayas seleccionado para ese o esa amiga, o ese familiar, o para Dios. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando te esfuerzas, cuando haces lo mejor, cuando utilizas tus talentos, utilizas tu creatividad, utilizas de lo poquito que tienes, pero de la mejor manera, de una manera esforzada, valiente, de una manera en la cual mejoras día a día lo que le entregas a Dios, a un familiar, a un amigo. Dios, tu amigo, tu familiar, mira ese esfuerzo
ese regalo bueno. Entonces, ¿a qué te motiva y a qué te incentiva? A que le des lo mejor a Dios. Que le des tu mejor talento, tu mejor regalo, aquello que está en tu corazón, a Dios. Feliz día, un besito, espero que les haya gustado. Bueno, hermanos, hemos terminado el culto dominical y para cerrarlo queremos despedirnos de toda nuestra familia en la fe con unos versículos de la palabra del Señor que también habla del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 6, los versículos 19 y 20 dicen así: ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Génesis capítulo 1, del versículo 1 al 2, dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Anaí. Y somos el templo del Espíritu Santo. Bueno, hermanos, nos vemos el domingo que viene. Que paséis una buena y bendecida semana. Hasta el domingo que viene. Adiós.